Bienvenidos todos a un nuevo video. Esperamos que estés aprendiendo mucho y que estés sacando el mayor provecho de este curso. Hoy queremos hablar de algo muy importante en el mundo del blockchain: los forks. ¿Has oído hablar de los forks? ¿Sabías que hay forks blandos y forks duros? ¿Conoces la diferencia entre un fork duro y uno blando? No te preocupes si nunca has oído hablar de esto antes. En esta lección vamos a compartir todo nuestro conocimiento sobre este tema. Hay una pregunta realmente importante que debemos hacer si queremos entender los forks. ¿Cómo actualizamos la red? Dado que Bitcoin es una red descentralizada, no hay un único servidor que tenga que actualizar. No hay un único lugar en el que tenga que actualizarse el software, sino que tiene que actualizarse toda la red. ¿Cómo se lanzan nuevas características? ¿Cómo se corrigen los errores? Siempre que trabajamos con una infraestructura descentralizada con redes descentralizadas, nos enfrentamos a la cuestión de actualizar y añadir nuevas funciones y reemplazar el software antiguo. En la red Bitcoin tenemos diferentes nodos. Ahora, imaginemos que esos nodos están ejecutando el cliente antiguo, pero digamos que queremos liberar algunas características nuevas a la red. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos lanzar una nueva versión del software y luego convencer a los nodos de que se actualicen? Porque necesitamos convencer a las personas que ejecutan los nodos para que descarguen e instalen nuestra actualización e inicien la nueva versión de nuestro cliente. Podríamos terminar con una situación en la que algunos nodos actualicen y algunos nodos en la red no se actualicen. Ahora que tenemos este escenario, podemos hablar de forks blandos y duros. Si tenemos un fork blando, esta actualización es compatible hacia atrás, lo que significa que este software que algunos nodos descargaron pueden seguir comunicándose con la versión antigua del software. Y de esa manera todos los nodos siguen siendo parte de la misma red y algunas características pueden ser implementadas de esta manera. Se agrega algún tipo de característica que estos nuevos nodos pueden usar, pero todavía pueden comunicarse con los nodos antiguos. Los nodos antiguos no tienen nuestras nuevas características, pero no necesitan tenerlas para trabajar y comunicarse. Y esto se puede comparar con los documentos de Word. Si has usado Microsoft Word, debes saber que puedes exportar archivos que son compatibles con versiones anteriores de Microsoft Word. Esto es similar. Tienes un software, pero aún así puedes manejar la comunicación con versiones anteriores del software. En este caso tenemos un fork blando, donde algunos clientes se actualizan y todavía pueden comunicarse entre sí, y la ambición para cada actualización es, por supuesto, que toda la red descargue la nueva versión y cambie completamente. Pero a veces tenemos nodos que no lo hacen. A veces la gente se olvida, tal vez no tiene tiempo, y en esos casos sí tenemos un fork blando y tenemos nodos en la red que se han actualizado, y todavía tenemos nodos en la red que no se han actualizado. Todavía pueden comunicarse entre sí y el servicio no se interrumpe. Pero es una historia diferente con los forks duros, que son actualizaciones que no son compatibles hacia atrás. Y cuando tenemos un fork duro y algunos nodos se actualizan y otros nodos no se actualizan, tenemos una situación en la que los nuevos nodos ahora tienen una nueva red y no son capaces de comunicarse con la red antigua. Por lo que los bloques minados en la nueva red con el nuevo cliente no son aceptados en la red antigua y viceversa. Esto es un problema cuando se trata de actualizar la red. A veces necesitamos hacer un fork duro y algunas actualizaciones no se pueden comunicar con versiones anteriores del mismo software. Entonces tenemos que hacer un fork duro y los forks duros son peligrosos porque si a una parte de la comunidad no le gusta la nueva actualización, no actualizarán su software. Y si no actualizan su software, tenemos una división de la comunidad, una división de la red y terminamos con dos redes diferentes. Algo que no podemos olvidar es que estas redes comparten historia hasta que el fork sucede. Cuando tenemos un fork duro y algunos nodos se actualizan, a partir de ahí empiezan a producir bloques que son incompatibles con la versión antigua, y en la versión antigua siguen produciendo bloques también, por lo que las redes van en diferentes direcciones cuando el fork ocurre, y los bloques ya no están en la misma red, y los nuevos bloques estarán en la nueva red, y los bloques viejos producidos con el viejo software estarán en la vieja red. Pero ambas redes comparten una historia hasta el punto en que ocurre el fork, y esto se puede comparar con Bitcoin y Bitcoin Cash. Teníamos nuestra cadena de bloques Bitcoin, y luego el 1 de agosto de 2017 se dio el fork de Bitcoin Cash. Lanzaron una actualización a la red aumentando el tamaño del bloque,
y cuando se aumenta el tamaño del bloque, tu versión del software no se comunica con la versión antigua del software que no aumentó el tamaño del bloque y que sigue ejecutando la versión antigua del software, lo que significa que los bloques del Bitcoin Cash se producen ahora en otro lugar y ya no están en la misma cadena de bloques que los bloques de Bitcoin. Pero tanto Bitcoin como Bitcoin Cash comparten exactamente la misma historia hasta el momento en que se produjo el fork. Ahora quiero explicarte por qué obtienes la misma cantidad de Bitcoin Cash que tenías en Bitcoin cuando ocurre el fork, y por qué obtienes la misma cantidad de cualquier moneda cuando se hace un fork en una moneda y tienes una nueva moneda y una nueva cadena. Cuando tenemos una nueva cadena, obtenemos la misma cantidad que teníamos en la cadena anterior. Así que, por ejemplo, si tenías 20 Bitcoin y luego ocurrió el fork de Bitcoin Cash, ahora tienes 20 Bitcoin y 20 Bitcoin Cash. ¿Por qué sucede eso? Porque ambos comparten la misma historia y esta historia dice que tienes 20 monedas en un punto dado, lo que significa que la red Bitcoin Cash piensa que tienes 20 monedas y la red de Bitcoin piensa que tienes 20 monedas. Recuerda que ahora están aislados entre sí, ya no se comunican después del fork. Lo que significa que si gastas 10 monedas en la red Bitcoin, la red de Bitcoin Cash no se enterará de esto y no sabrá de esto, y seguirá pensando que tienes 20 monedas. Significa que todavía puedes gastar 20 monedas en la red Bitcoin Cash. Esto es muy importante de entender, y este es un conocimiento fundamental que necesitas tener para entender los forks, y por qué obtienes la misma cantidad en la nueva moneda que en la vieja, y la razón es porque tienen la misma historia. Entonces el fork ocurre, la cadena antigua piensa que tienes 20 monedas, la nueva cadena piensa que tienes 20 monedas, pero si gastas 10 monedas en una cadena, este cambio no se registra en la nueva cadena o viceversa. Y por lo tanto puedes gastar 20 Bitcoin en la red Bitcoin y 20 Bitcoin en la red Bitcoin Cash. Hay otra cosa que debes tener en cuenta cuando se trata de forks. Debes entender que las claves privadas que tenías antes del fork controlan las mismas direcciones tanto en la red Bitcoin Cash como en la red de Bitcoin. Antes del fork tenías un conjunto de claves públicas y privadas. Tenías un conjunto de claves privadas que controlan tus direcciones. Y las mismas direcciones ahora existen en ambas redes, por lo que tienes las mismas direcciones en Bitcoin y en Bitcoin Cash, lo que significa que tu clave privada ahora puede usarse y gastar fondos tanto en Bitcoin como en Bitcoin Cash. Es importante que tengas en cuenta esto porque es algo fundamental que debes saber, y es por eso que decimos que, si realmente quieres conseguir tus monedas de un fork, siempre debes controlar tus propias claves privadas, porque si tienes tus monedas en una bolsa de cambio, no puedes estar seguro de que la bolsa te dará tus nuevas monedas. Siempre tienes que controlar tus propias claves privadas, y si lo haces, entonces puedes controlar las mismas direcciones en Bitcoin y en Bitcoin Cash, y esto es cierto para todos los forks cuando suceden. Por ejemplo, cuando Ethereum hizo un fork a Ethereum Classic, tus claves privadas de Ethereum ahora podrían controlar las mismas direcciones de Ethereum Classic. Y en ese caso también obtienes el mismo número de monedas en ambas cadenas porque las redes están aisladas, pero aún así recuerdan que tenías un número de monedas antes que el fork ocurriera. Espero que esta lección haya sido útil y espero que ahora entiendas lo que significan los forks y lo que implican. Espero que entiendas que los forks duros son diferentes de los forks blandos y que obtienes la misma cantidad de monedas en la nueva cadena que en la anterior. Por favor, ten en cuenta que tus claves privadas ahora controlan las direcciones en ambas cadenas y que ambas cadenas tienen tus claves públicas, que tus direcciones están presentes tanto en la cadena antigua como en la nueva. Y espero que entiendas que cuando tenemos un fork blando, la red sigue siendo una. Los nuevos clientes pueden comunicarse con los clientes antiguos. No tenemos una división de red, pero si tenemos un fork duro y solo una parte de los nodos se actualizan, entonces tenemos una división de red. Puede darse el caso de que tengamos un fork duro y que todo el mundo actualice porque a todo el mundo le gusta la actualización. En ese sentido, no tendremos una división de red, así que un fork duro no significa necesariamente una división de red si todo el mundo actualiza. Lo siguiente que discutiremos en otro video son los ataques de repetición, y esto tiene que ver con el hecho de que tus claves privadas todavía controlan tus direcciones en ambas cadenas, y pueden gastar fondos en ambas cadenas, pero llegaremos a eso más tarde. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, y